Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí, profundizando en las Sagradas Escrituras. En esta ocasión estamos estudiando los Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles. En este estudio me corresponde hablarles un poquito del método histórico crítico aplicado a una de las parábolas del Evangelio de San Mateo. La parábola que he escogido para este estudio es la parábola del trigo y la cizaña, del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo, y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Esta parábola que acabamos de leer, ahora le vamos a aplicar el método histórico crítico. Este método se divide en dos principios fundamentales: el histórico y el crítico. El histórico estudia los textos antiguos, en este caso las Sagradas Escrituras, y el crítico tiene unas subdivisiones. Como primer punto veremos la crítica textual. Este busca el texto más original, es decir, el escrito por el arqueógrafo. En este caso tendríamos que utilizar la fuente de Marcos, ya que Mateo es un evangelio de doble fuente y se alimenta de Marcos. Como sabemos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Aquí he querido poner la parábola del trigo y la cizaña en griego. Pero este método también nos permite realizar nuestra exégesis de la parábola de modo sincrónico. Vamos a seguir explicando este método. Ahora ya explicamos la crítica textual, ahora explicaremos el análisis lingüístico. Dentro del análisis lingüístico estudiaremos el análisis morfológico y el sintáctico. El morfológico identifica palabras, sustantivos, verbos, pronombres, si está en presente, pasado o futuro. Como podemos ver en la parábola, empieza diciendo un hombre que sembró, es decir, que estamos hablando en tiempo presente. Igualmente dentro de esta misma parábola podemos ver varios sustantivos, varios pronombres, lo que quiere decir que en este caso el análisis morfológico aplica para esta parábola. Seguidamente estudiaremos el análisis sintáctico, que es donde nos lleva a mirar si hay alguna frase principal que quería el Señor decirnos a través de la construcción gramatical. En mi concepto, en el versículo 13, donde el Señor le dice a los sembradores: dejad que crezcan juntos hasta la cosecha. Esta es la parte crucial de la respuesta, en la que se pide paciencia y tolerancia hasta la clasificación final. En el método histórico-crítico también podemos ver lo que es la crítica literaria, que esta a su vez se divide en análisis de la unidad literaria, fuentes literarias, crítica de los géneros literarios, crítica de las formas, crítica de las tradiciones y crítica de la redacción. Indagando un poquito en el análisis de la unidad literaria, es la parte donde el exégeta discierne el comienzo y el final de las unidades textuales, ya sean grandes o pequeñas. En esta parábola podemos tomar como punto de referencia el versículo 24, en donde Jesús empieza diciendo que el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Aquí se pudiera discernir qué es lo que quiere decirnos esta parábola con solo este pequeño extracto
ya que cuenta con sentido y pudiéramos analizar el principio y el final de esta parábola. La crítica literaria también cuenta con lo que es las fuentes literarias, que vienen siendo las fuentes de duplicado. En este caso, y como expliqué con anterioridad, Mateo es un evangelio de doble fuente porque se alimenta del evangelio de Marcos. Siguiendo, la crítica literaria también cuenta con lo que son la crítica de los géneros literarios. No es más que determinar el género literario, si este es novela, historia o narración. En el caso de la parábola, viene siendo una narración. Pero yo me quiero enfocar y profundizar un poco más en lo que trata la crítica de la redacción. Esta estudia la modificación del texto, lo que ha sufrido antes de quedar fijado en su etapa final. Esta última busca a lo largo de la historia todo y cada uno de sus pasos que quiere dar a conocer. Esta última etapa acaba en un estudio sincrónico, explicando el texto allí mismo gracias a las relaciones mutuas de sus diversos elementos. Y es precisamente en esta parábola donde Mateo hace una interpretación alegórica, indicando una presentación dinámica del juicio final y de la separación que se producirá entre los malvados y los justos, en donde explica que el campo es el mundo. El término cosmos se refiere al mundo humano, es decir, a la humanidad. En definitiva, lo que esta parábola ha querido venir a enseñarnos es que así como Jesús es rechazado por la gente de Nazaret, por la fe, pero a la vez es reconocido como Hijo de Dios por sus discípulos, así mismo será la iglesia de Dios. Una iglesia en donde en el juicio final serán separados justos de pecadores. Así como nos viene diciendo desde el capítulo 7, el versículo 16 en donde dice: ustedes lo conocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uno de los espinos o higo de los cardos? Aquí Jesús le está diciendo desde el inicio que por sus frutos lo conocerán. Y le está diciendo también que la iglesia tendría que crecer tanto como con justos y pecadores. Y al final, en el juicio final, serían separados. A mi criterio y por todo el contexto, Jesús viene a decirle a sus discípulos que su iglesia sería igual que esta parábola. Al final, siempre será una comunidad mezclada, pero también por sus frutos los conocerán y serán apartados el trigo de la cizaña, así como también serán apartados los justos de los pecadores. Muchas gracias por su atención. Espero que este análisis histórico-crítico aplicado a la parábola del trigo y la cizaña haya sido de mucha ayuda para ustedes. Saludos y bendiciones. Hasta la próxima.